Buenos días, ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal todos? Hoy es el segundo día del 12º Congreso Internacional de la Sábana Santa. Sí, es un gran esfuerzo que se está realizando por parte del Padre Johnny. Ujú. Y mientras comenzamos, bueno, vamos a comenzar con la oración del sindonólogo, ¿sí? La oración del sindonólogo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia y la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy tenemos al padre Enrique Alegría y comenzamos. Bienvenido, padre. Muchas gracias, saludos a todos. El tema que yo preparé se llama La sangre y la tela en la Biblia. En los evangelios son pocas las veces que se menciona directamente la sangre de Jesús. Haciendo un recorrido de infancia hacia la adultez, basta que tengamos en cuenta que San Juan dice de la carne de Jesús, la cual que se hizo carne, no nació de sangre. Esta afirmación alude a la generación eterna de Jesús como palabra, el nacimiento virginal. En otros pasajes, él dice, en la última cena, esta es la sangre, mi sangre de la alianza derramada por muchos. Después Judas Iscariote reconoce, pequé entregando sangre inocente. Después, cuando Pilato le dice que Jesús es inocente al pueblo, el pueblo dice que su sangre caiga sobre nosotros. Cuando Jesús estaba sumido en la agonía en el Getsemaní, sucedió que sudó sangre que caía como unas gotas gruesas a la tierra. San Lucas 22. Así tenemos otras referencias que indirectamente nos hablan de cómo es que Jesús pudo derramar sangre sin hablar de la sangre. ¿Cómo cuáles? Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle y otros a golpearle. Por estos golpes seguramente a Jesús le provocaron sangrado y hematomas en el rostro, y esa sangre debió haber caído sobre la ropa que él traía, la tela. Y a Jesús, después de azotarle, este es el verbo que nos hace la referencia, se le entregó para que fuera crucificado. A causa de la flagelación, todo su cuerpo tuvo sangrado. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Mateo 27, 29. Las heridas que fueron provocadas en la piel del cráneo de Jesús produjeron derramamiento de sangre sobre toda su cabeza y, por supuesto, en sus ropas. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarle. Esto significa que cuando Jesús cargó sobre las espaldas el travesaño de la cruz o patíbulo, también le produjo en la espalda una llaga y posiblemente más sangrado. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Mateo 27, 35. La mención directa de la crucifixión muestra que Jesús fue horadado de las manos y de los pies para fijarlo en la cruz, haciendo así las lesiones que su sangre se derramara sobre sus brazos, sus espaldas y hacia los dedos de los pies. Estas referencias a la sangre indirectas nos permiten concluir que Jesús comenzó a derramar sangre desde los primeros golpes y esta sangre cayó sobre sus vestidos. Una mención más de la sangre de Jesús. Él dice que se le va a pedir cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Lucas 11:50, la sangre que Jesús va a vertir es sangre de profeta. Jesús va a morir también y lo van a considerar
Lo consideran ya un profeta, lo dirán los de Emaús. La sangre de Jesús es vivificante. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A partir de aquí, voy a hacer una interpretación de las menciones de la sangre en base a la carta de los Efesios. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Danos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él propuso de antemano el Señor, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y así vamos a referir al misterio de Cristo varias cosas. El pueblo en la antigua alianza fue rociado con la sangre de la alianza. Entonces Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con estas palabras. Y la sangre cayó sobre las túnicas de las personas que estaban allí, sobre todo el pueblo. Luego escuchamos una afirmación parecida, pero en contra del sentido de la misión de Jesús. Cuando Pilato declaró: soy inocente de esta sangre, el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto no sucede materialmente, pero se menciona de parte del pueblo con la sangre de la alianza de Jesús. Segundo aspecto que encontramos ahora: las vestiduras de los sacerdotes eran rociadas con la sangre como consagración. Tomarás luego la sangre de la que está sobre el altar y el óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Las vestiduras de Jesús también fueron rociadas por su propia sangre, y de esa manera entendemos que se consagra como sacerdote, derramando su propia sangre, y se consagra al mismo tiempo como rey. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarle. Esto es lo que provocó más derramamiento de sangre en Jesús. Lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Y aquí dice que le quitaron la ropa después de que ya había sido azotado. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Así encontramos a Jesús, sacerdote y rey. Las vestiduras del sumo sacerdote, cuando entraba a la tienda del encuentro, se manchaban también de sangre. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y le introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo del santuario. Después de estas aspersiones, la vestidura del sacerdote quedaba manchada de sangre de la víctima que había sido ofrecida. Y Jesús entró también en una tienda mayor, se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros con su propia sangre. Penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Hebreos 9, 11, 12. La sangre era rociada sobre las vestiduras de los sacerdotes. Después
Moisés tomó el óleo de la unción y la sangre de la que había encima del altar. Roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. De esta misma manera también la sangre de Jesús lo consagró como sacerdote después de haber sido torturado terriblemente. Un aspecto interesante que encuentro en la investigación respecto a la tela y la sangre es el del paño de la virginidad, la inocencia. Si un hombre se casa con una mujer y se llega a ella, pero luego le cobra aversión, le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo: me he casado con esta mujer, me he llegado a ella, pero no la he encontrado virgen. El padre de la joven y su madre tomarán las pruebas de su virginidad. Las descubrirán ante los ancianos de la ciudad a la puerta. El padre de la joven dirá a los ancianos: yo di a mi hija por esposa a este hombre. Después él le ha cobrado versión y ahora le achaca acciones torpes diciendo: no he encontrado virgen a tu hija. Sin embargo, aquí tienen las señales de la virginidad de mi hija y extenderán el paño ante los ancianos de la ciudad. Deuteronomio 22, 13, 17. Este paño era la prueba de la virtud y de la inocencia de la mujer antes del matrimonio. Aquí se habla de la virginidad con una palabra betulín y simla, que es vestido, manto, paño, sábana, velo, ropa. Y la coincidencia en la que se fija esta temática es: Jesús fue declarado inocente antes de que su sangre fuera derramada y después. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía el tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la gente diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Es la prueba que es inocente y la sangre que se derrama. Como el paño de la virginidad probaba la virtud y la inocencia de la mujer antes del matrimonio, la sangre de la sábana santa, después de las declaraciones de Pilato y de Judas Iscariote, como el paño de la virginidad, prueban la inocencia de Jesús y los mismos ladrones que dicen que no ha hecho nada malo. El justiciero y libertador salpicado de sangre. El profeta Isaías dice: ¿quién es ese que viene de Edom, de Borrá, con ropaje teñido de rojo? Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado. Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador. ¿Y por qué está rojo tu vestido y tu ropaje como el de un lagarero? El lagar he pisado yo solo, de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado. En la primera parte de este capítulo se ve el triunfo sangriento de Yahvé sobre los enemigos de Israel. Es el vencedor que viene con un vestido teñido de sangre. Los vestidos salpicados de sangre son signo de la victoria de Yahvé, como sucede con Jesús. Así el Apocalipsis 11:13 nos dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. El manto en que Jesús fue envuelto, lo sabemos que es la sábana santa. Esta descripción se puede aplicar a la sábana en la que quedaron las huellas de la sangre derramada durante su pasión.
Los paños de la menstruación hacen impuro. La mujer que tenga menstruación quedará impura por espacio de 7 días, y se habla de este tema porque la sangre y todo lo que tuviera que ver con la vida hacían impuros. El Papa Benedicto XVI, el Viernes Santo del 2006, utilizaba esta referencia también. Somos impuros todos nosotros como un paño inmundo. Todas nuestras obras justas también lo son. Caímos como la hoja todos nosotros, y nuestras culpas como el viento nos llevaron. El profeta Isaías muestra el estado de transgresión de todos los israelitas, que son impuros, y por eso sus pecados los arrastran como el viento. La impureza se contrae con la sangre, sea de seres humanos o de animales, pero también es purificadora, purifica y ayuda a expiar los pecados. Así, tenemos varias expresiones y explicaciones de la sangre, incluso derramada, que significa la vida misma, como la interpretan en el Antiguo Testamento. Después se nos dice, cuando Jesús muere, José tomó el cuerpo y lo envolvió en un lienzo de lino puro. Acabo de hablar del lienzo que era impuro. Este lienzo puro implica que no tiene mezcla de material. Es un lienzo de lino, es la sábana en que las huellas de la sangre de Jesús se quedaron impresas. Y aunque no se menciona en los evangelios la sangre de Jesús en relación con la sábana nos permite confirmar el evangelio, todos los padecimientos físicos de Jesús, el sufrimiento que tuvo que soportar durante su ejecución. Así encontramos que derrama sangre de la cabeza cuando se dice, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. La sangre del cuerpo de Jesús. Marcos 15:15 dice, Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. ¿Qué significa que sea limpia? No se trata de una sábana nueva, significa una pureza inocente que no tenga mezcla de materiales. Esta sábana, que es pura más que limpia, se refiere sobre todo a purezas de tipo legal y ritual, aunque tienen otros sentidos para la impureza las otras cosas. En este caso, el lienzo se refiere a una pureza adecuada, propia para el culto, incluso a la hora que alguien moría. La sábana, que era del lino blanqueado, es esta donde fue envuelto Jesús y su sangre fue embebida. Encontré también un pasaje interesante en Lucas 16, 19, 20. Se nos dice en labios de Jesús, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, echado junto a su portal, estaba cubierto de llagas. El vestido de Lázaro no parece ser de tela, parece estar cubierto totalmente de úlceras. Y así es muy cercana a su descripción a Jesús después de los tormentos, de la flagelación y todas las heridas causadas por los diferentes modos como lo afligieron. Hay otro pasaje interesante que en el griego nos regala una descripción muy parecida al padecimiento de Jesús. Se trata de la parábola del samaritano misericordioso, hablando del hombre que cayó en la emboscada de ladrones. Lucas 10, 25 al 37. Jesús dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. En realidad lo que debe decir la traducción es esto. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y los ladrones lo emboscaron, lo despojaron de su ropa
y le pusieron sobre el cuerpo heridas sangrantes y dejándolo medio muerto, se fueron. Lucas 10:30. Parece decir aquí que le quitaron una vestidura y la sustituyeron con las llagas, prácticamente como le sucedió a Jesús. Después tenemos que Jesús fue envuelto en una sábana de lino. Cuando lo bajaron de la cruz, fue envuelto en una sábana de lino, que ya sabemos el nombre clásico, técnico, síndon, y fue puesto en el sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Esta es la sábana que conocemos con las huellas de la sangre. Lucas 23:53. Salió sangre y agua. Este es el pasaje más claro que conocemos cuando los soldados habían quebrado las piernas del primero y del otro crucificado con él. Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al instante brotó sangre y agua. Juan 19:30-34. La sangre tiene varios sentidos. Es la sangre en la que se derrama la vida, indica también el parentesco y puede aludir, de hecho, al jugo de las uvas que después usamos nosotros para que se transforme en la sangre de Cristo. La sangre de las víctimas sacrificiales se usó también como se usa la sangre de Jesús. Cuando se envolvió el cuerpo de Cristo, se nos dice que Nicodemo y José de Arimatea envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana o un lienzo, ozonia. Este lienzo era de lino puro y en él fue envuelto el cuerpo del Señor. Y en él la efusión de sangre y agua, que era lo último que había brotado de su cuerpo, dejaron más bien impreso el signo de esta lanzada, porque era la sangre más reciente que todavía estaba secándose. Si vemos ahora lo que dice la carta a los hebreos, nos hace saber que la aspersión de la sangre de Jesús fue derramada, asperjada, como en el Antiguo Testamento, y purifica los objetos del lugar de culto. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es la sangre de Jesús que todo lo purifica. Aquí encontré otro pasaje interesante que nos sirve también de referencia, encabezando, recapitulando todo en el misterio de Cristo. Se trata del libro del Génesis, donde en el capítulo 37, del 31 al 34, los hermanos de José, hijos de Jacob, querían eliminar a su hermano por envidia. Rubén se opuso y lo evitó, haciendo que lo echaran en un pozo. Después Judá intercede y finalmente lo venden para no darle muerte. Y cuando se da cuenta de esto, Rubén, que ya no está en la cisterna el niño, hacen una trampa para que el papá tenga una interpretación. Matan un cabrito y con la túnica hacen que la sangre sea recogida y la envían a su padre con otra persona. La palabra túnica es ketonet o kutonet, significa cubrir, camisa, ropa, túnica, vestidura o cubierta. Y la palabra dam en el hebreo significa sangre derramada o jugo de uva, homicidio o muerte sanguinaria. No mataron a su hermano porque así insistió Judá, y cuando mandan esta túnica a Jacob, el padre ve esta túnica y le identifica. ¿Y qué dice? Esta es la sangre y es la túnica de mi hijo. Él identifica la túnica y saca sus conclusiones. Y por eso piensa que debe morir con esa tristeza. Algo parecido sucede en Juan 23:9. Salieron Pedro y el otro discípulo
y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto con los lienzos, sino enrollado, suspendido en el aire, y el sudario que cubrió su cabeza en ese espacio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Qué es lo que vio para que creyeran? Ve la sábana, los lienzos en que Jesús fue envuelto, porque Juan estaba en ese ambiente, es el discípulo amado, y puede identificar no solo eso, que en el interior de la sábana está como presente el cuerpo de Jesús, que con su sangre ha hecho que se mantenga en esa forma la silueta en la sábana. El pasaje más interesante que me encuentro: cuando Adán y Eva pecaron, descubrieron que eran semejantes a la serpiente, el más desnudo de los animales. Se les abrieron los ojos como a las serpientes y se dieron cuenta que, como las serpientes, estaban desnudos. Y entonces cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. ¿Qué sucedió? Que tratan de ocultar su desnudez, pero no es suficiente. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. El material, los vestidos que Dios hizo a Adán y a Eva no eran precisamente textiles o tejidos, sino de pieles de animales, que los intérpretes del texto hebreo nos dicen que eran pieles sangrantes. Eso lo pueden comprobar. Lo pueden comprobar en la tesis del padre George David Byers, Génesis 2:4-3:4, Dos generaciones en un día, del 9 de mayo del 2007. Esto mismo es lo que sucedió con Jesús. Los vestidos o túnicas que Dios hizo a Adán y a Eva no fueron curtidas, eran de animales recientemente sacrificados. Estas palabras que se refieren al vestido, ketonet o kutonet, significan cubrir, poner una cubierta, ponerse ropa, túnica, vestido o vestidura. La palabra or significa piel, cuero, lavash, envolver, ponerse el vestido, y esto significa que fue Dios el que hizo estos vestidos de piel a Adán y a Eva. Este versículo 21 muestra que Dios hizo los primeros trajes de Adán y Eva, y como la providencia del Creador sobre nuestros antepasados pecadores pone de relieve el sentido del pudor, que es parte de la vida humana. Esta acción de cubrir la desnudez es muy importante para la moralidad y dignidad del hombre, y aquí se atribuye a Dios mismo la invención del vestido, explicando el origen del sentimiento del pudor. Recapitulando este tema, Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura y, acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: miren, se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro en él ningún delito. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dice: aquí tienen al hombre. Pero este hombre acaba de ser flagelado. Según la revelación privada de Santa Brígida de Suecia, recibió 5.480 golpes. Venía Jesús sangrando
como las túnicas de Adán y Eva una vez expulsados del paraíso. Pero hay una diferencia sustancial. No es la piel de túnicas de animales, es la piel de Jesús desollada por los flagelos, está sangrando y es esto que queda impreso definitivamente en la sábana santa, que es el último vestido en la tela y la sangre de Jesús que nos deja el recuerdo, la confirmación de su pasión. Gracias. Saludo cordial para Altamira y a Superman. Gracias. Saludos, Johnny. Te rayaste, Superman. La tela y la sangre tienen mucho que ver con la sábana santa, porque generalmente nos metemos a la parte doctrinal de la fe católica y definitivamente olvidamos la parte básica de la vida judía de Jesús de Nazaret de Galilea, nuestro hermoso maestro. Así que te mando un cariñoso saludo, una felicitación grande, mi querido Superman. Estás invitado para la número 13. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.